por más de 20 años de estar en esto de la logoterapia y logoterapeuta en adicciones. He trabajado en varias clínicas, hemos aportado esta parte de introducir la logoterapia en varias clínicas a nivel nacional y pues ya irán viendo cómo la logoterapia ha sido para mí, aparte de que es mi pasión, es mi sentido de vida. Víctor Frank, que fue el fundador de la logoterapia, decía que el acompañar a las personas a encontrarle sentido a su vida le dio un gran sentido a su vida, ¿no? Y así me vivo yo, acompañando a las personas a descubrir su sentido de vida y poder compartir con cada uno de ustedes esto que es la logoterapia. Y vamos a ver, como todos, pues todos saben y todos hemos estado viendo ahorita la parte de las consecuencias que se están viviendo en la actualidad. Fíjense que con esta pandemia, pues si ya se vivía un vacío existencial, esto desenmascaró más este vacío existencial. En la actualidad veíamos muchas personas con un vacío, con un sinsentido de vida, como perdidas en la vida, con una frustración existencial. Y desde ahí esta parte de caer en un vacío. Entonces, se ha visto cómo con este confinamiento, estando en casa, no sé si alguno de ustedes haya notado esta situación en el lugar donde viven, con este confinamiento, pues se desenmascara todo lo que ya estaba ahí, ¿no? Como que se quita un velo de todo lo que ya se estaba viviendo y entonces contactan más con este vacío existencial. Al hablar de un vacío existencial, estamos hablando justamente de este sinsentido. Las personas que lo viven dicen que se siente un hueco en el estómago, como si tuvieran un vacío a nivel corporal también, a nivel del estómago, como si tuvieran un vacío y una pérdida de sentido de la vida. Quitarse esta parte de el para qué vivir. Con este vacío existencial, con esta frustración existencial que va desencadenando este vacío, pues hay muchas personas que pues lo que van haciendo y más personas que he escuchado que están solas, en casa, encerradas, aisladas, pues mucho ha aumentado el problema de las adicciones. Este vacío existencial, que es como la problemática en la que nos estaremos centrando, vemos que este vacío existencial genera, pues va generando síntomas. Y esos síntomas del vacío existencial, desde el enfoque de la logoterapia, se dice que los síntomas de un vacío existencial es la adicción, la depresión y la agresión. A estos tres también la aumento y seguramente también lo estarán viendo ustedes en algunas personas, familiares, pacientes. Dentro de esta sintomatología del vacío existencial se une también la ansiedad. Vemos muchísima ansiedad a raíz de esta situación, del confinamiento, de la pandemia, muchísima ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, acompañados de adicción, de depresión y agresión. Tres síntomas de este vacío existencial. Vemos cada día va aumentando la adicción, el consumo de personas que van consumiendo a una edad mucho más chicas. El tipo de drogas, cada vez hay muchos más drogas, ¿no? Es impresionante cómo van saliendo más y más y más, y dicen por ahí que es lo único que va bajando de precio, ¿no? Está cada vez más al alcance de las personas, y por lo tanto también vemos que hay más consumo desde esta relación del sinsentido de vida, y qué es lo que hacen las personas, pues en muchos lugares lo vemos que el fin de semana pues es consumir y en otros vemos que ya de diario es consumir, ¿no? Alguna sustancia adictiva. Vemos también un gran aumento en el alcoholismo. Las personas que pasan del abuso a ya instalarse la enfermedad del alcoholismo. Entonces, pues sí,
este confinamiento ha aumentado los números de personas con adicciones a causa de este vacío existencial. Como vemos también que ha aumentado la depresión, que se decía ya desde hace muchos años que en el 2020 iba a ser el trastorno mental número 1, la depresión, y creo que todas las personas conocen a alguien cercano que haya padecido o que esté inclusive en estos momentos con una depresión. Y también, asombrosamente, la agresión. Por ejemplo, las estadísticas, el número de violencia familiar ha aumentado, el número de violencia hacia la mujer por parte de la pareja ha aumentado, ¿no? Se dice que ha sido impresionante cómo en este confinamiento esta violencia familiar pues cada vez está creciendo. Entonces vemos que estos son como 3 síntomas que tenemos que estar atentos a lo que se está viviendo en nuestra época. Y hablo de esta época, hablo de este inicio 2021, o sea, esto es presente, ¿no? Esto se está viviendo en el momento y está aumentando estas circunstancias por las que estamos padeciendo. Cuando una persona empieza a desarrollar una adicción, o depresión o agresión, pero enfocándonos en la adicción, empieza a desarrollar una adicción por causa de un vacío existencial, es a lo que le llamamos en la logoterapia la adicción noógena. Es un tipo de adicción que en la actualidad tenemos que tener presente. Una adicción noógena, que significa una adicción generada o originada por la falta de espiritualidad y sentido de vida. Cada vez que ustedes escuchen este término de adicción noógena, quiere decir que es una persona que empezó a desarrollar esa adicción por una falta de sentido en su vida, por una falta de un vacío existencial. Entonces son términos que vemos en la actualidad, esta adicción noógena, que lo vamos a relacionar como parte de las causas por las cuales se va desarrollando. Esto quiere decir que en lugar de quedarnos nada más que la adicción es generada por la parte genética, por factores psicológicos, por factores sociológicos, pues también vamos a ver que la adicción también es generada por la falta de espiritualidad y sentido de vida. Y entonces desde ahí es cuando vemos la necesidad de integrar la logoterapia, que es una psicoterapia que acompaña a las personas a descubrir su sentido de vida desde la dimensión espiritual, y espiritualidad no como religión, sino como de esta dimensión profunda, la dimensión específicamente humana. Entonces es cuando vemos que necesitamos integrar en el proceso, en el tratamiento de las adicciones, ya sea como prevención o como parte del tratamiento, pues la logoterapia dentro de este tema. Vemos, y ahorita cada vez con estas situaciones por las que estamos pasando, vemos que las personas en realidad iban sobreviviendo en lugar de viviendo. Y en este sobrevivir se quedaban pues sí distraídos o con actividades o con las actividades del día a día, pero no se daban cuenta que su vida no tenía sentido. No se daban cuenta que no vivían plenamente. Y entonces en este ir sobreviviendo era un factor en el que podían justamente desarrollar una adicción. Entonces, desde aquí vemos esta gran necesidad de integrar la logoterapia en el tratamiento de las adicciones, y vemos que en la actualidad una rehabilitación que contempla esta frustración existencial como un factor etiológico y que la elimina mediante una intervención logoterapéutica es una rehabilitación prometedora. O sea, ya no podemos dejar a un lado la cuestión existencial. Y sabemos que esta cuestión existencial
el cuestionarnos por el sentido, por la existencia, el cómo estamos parados con relación a nuestra propia existencia, el cómo vivimos la vida, si la vivimos plenamente, si nosotros no integramos estos procesos y más ahora en el 2021, pues nos estamos quedando cortos en el proceso del tratamiento y de la prevención de las adicciones. Veíamos que antes contemplábamos la parte psicológica, la parte sociológica y la parte biológica. Y con eso ya íbamos saliendo adelante. Pero también hay que preguntarnos qué es lo que estaba faltando dentro de los tratamientos de las adicciones, que no estábamos viendo resultados realmente significativos. Y uno de los factores estaba faltando la parte existencial espiritual, la parte de cómo las personas están viviendo su vida, porque vemos en muchas ocasiones que cuando salen de los procesos del tratamiento y salen a la vida real, pues ahí vuelven a toparse con esta frustración existencial y este es un factor de recaída de las adicciones. Entonces, ¿qué es la logoterapia y para qué funciona aquí en las adicciones? ¿Y qué es la logoterapia? La logoterapia, vamos a ver que está considerada como la tercera escuela de psicoterapia de Viena, siendo la primera la de Sigmund Freud, el psicoanálisis, la segunda la de Alfred Adler, la psicología individual, y la tercera la de Viktor Frankl, que es la logoterapia. Viktor Frankl fue un médico, neurólogo, psiquiatra judío que vivió en los campos de concentración y que ahí pudo comprobar que la logoterapia sí funcionaba. Ahí, viendo el sufrimiento de las personas en los campos de concentración. Ahí pudo experimentar que quien tenía un para qué vivir, encontraba el cómo. Y ahorita justamente que estamos viviendo en esta situación donde vemos a muchas personas sufrir, muchas personas con grandes pérdidas, y no hablo nada más de pérdidas familiares, sino también pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas de salud, pérdidas de seres queridos, pues justamente ahora, en estos momentos, está la logoterapia. Por eso se dice que la logoterapia es la terapia del momento. La logoterapia es la que las personas que están teniendo tantas pérdidas necesitan encontrarle un sentido a ese sufrimiento y un sentido a su vida. Vemos también que la parte de, muchas veces al hablar de pérdidas, seguramente se van hacia la parte de la tanatología. Esta disciplina que acompaña a las personas al bien morir o a la parte de los procesos de pérdida. Sin embargo, la logoterapia es muy hermana de la tanatología porque también la logoterapia acompaña a las personas en esos procesos de pérdidas a través de encontrarle un sentido a su sufrimiento. Entonces es encontrarle un sentido a su vida, pero también encontrarle un sentido al sufrimiento de las personas. Y si nosotros ponemos en contexto cómo fue desarrollada la logoterapia, y si nosotros podemos ver que Viktor Frankl, que antes de que lo tomaran preso en el campo de concentración, ya había desarrollado la logoterapia porque la había creado a raíz del sufrimiento de la Primera Guerra Mundial. Ya tenía todos sus fundamentos teóricos, que eso es otra de las riquezas de la logoterapia, que sí tiene todo un fundamento teórico, filosófico, y después lo puede poner ya en práctica justamente cuando él vive la parte de la Segunda Guerra Mundial y de ser preso en diferentes campos de concentración. Y ahí entonces él aplica y dice, sí, las personas que tenían un para qué vivir no se aventaban a las mallas eléctricas, no dejaban de comer, no iban soltándose frente a la vida, sino al contrario, tenían esa fortaleza para poder soportar las más duras condiciones y poder decirle sí a la vida a pesar de todo.
Esa es la logoterapia. La logoterapia acompaña a las personas justamente a poder decirle sí a la vida a pesar de todo, a pesar de todo lo que he perdido, a pesar de todas las pérdidas, las muertes de los seres queridos, a pesar de la pérdida de un trabajo, de una estabilidad económica, a pesar de todas las situaciones, sí a la vida. Y la logoterapia nos acompaña a poder llegar a ese estado de decirle sí a la vida. La logoterapia, más que ser una psicoterapia, Víctor Frank, su fundador, le pone la palabra logoterapia, una terapia que parte del espíritu, una terapia que acompaña a las personas a descubrir su sentido de vida, ¿no? La palabra logos, que como muchos sabemos, ¿no? Que significa tratado, estudio, pero aquí desde este enfoque de la logoterapia, y lo vamos a ir viendo en el curso, nos vamos a ir metiendo a ver el significado también de lo que es la palabra logos y que le da este significado de espíritu, de esta dimensión específicamente humana, de esta dimensión profunda del ser humano, que le da sentido a tu vida. Entonces, desde ahí es una logoterapia. Cuando escuchen la palabra logoterapia, nos vamos a una terapia que parte desde lo espiritual. Y si otra de las cosas que dentro de las adicciones hemos visto un gran resultado, pues es justamente un programa espiritual de los 12 pasos. Entonces ahora vemos que la logoterapia pues va muy cerca de este programa espiritual de los 12 pasos, porque esta es una terapia, sí, es una terapia científica que acompaña a las personas desde la espiritualidad. Entonces ahí nos unimos, nos complementamos para fortalecer esta dimensión espiritual y que cada vez sea la persona, ya sea en prevención o en tratamiento, que cada vez vaya habilitando más la parte espiritual, que es la dimensión específicamente humana. Eso es lo que nos corresponde como seres humanos, hablar de la espiritualidad. Sin embargo, me he topado con personas que sí hablan y que inclusive llevan el programa de los 12 pasos como un programa espiritual, pero no llegan a entender o profundizar qué es el espíritu. Entonces, aquí en el curso vamos a meternos a ver qué es la dimensión espiritual, qué es el espíritu, porque la logoterapia es una terapia que parte del espíritu y por lo tanto tenemos que meternos y profundizar y comprender y vivir la dimensión espiritual. Entonces se dice, es una terapia que parte del espíritu, pero se dirige al espíritu también. Por eso en la logoterapia no nos centramos en lo enfermo del humano, nos centramos en lo humano del enfermo, la parte humana, el acercarnos a esa parte sana, sabia que tiene cualquier persona y por lo tanto cualquier persona con adicción. Como vemos, es una terapia que es muy humana, una terapia que nos acercamos a lo humano de las personas, desde ahí. Entonces es la logoterapia, por lo tanto, que acompaña a las personas a descubrir su sentido de vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables. Valores espirituales. Sabemos que hay muchos tipos de valores, los valores universales, los valores morales, los valores religiosos, pero a veces no sabemos cuáles son los valores espirituales. Entonces, si para encontrar el sentido de mi vida lo voy a encontrar a través de vivir mis propios valores, mis valores espirituales, pero a veces no sé cuáles son los valores espirituales, entonces desde ahí ya estamos limitados en esta parte de vivir plenamente una vida con sentido. En este curso profundizaremos también sobre lo que son los valores, estos valores espirituales, llegaremos a conocerlos, a comprenderlos, o si no a conocerlos, por lo menos también a reforzar este conocimiento de nuestros valores espirituales y ampliar nuestra visión. Porque la logoterapia, otra de las cosas que nos ayuda es tener una visión amplia de las cosas, de la vida,
de los valores, de lo valioso que es la vida, porque muchas veces, y más en la adicción, lo que vamos haciendo es cerrando nuestro foco y me parece que la vida se ve gris, cerrada, oscura. La logoterapia acompaña a las personas a ampliar su visión, a descubrir sus propios valores, lo valioso que tiene la vida, siendo libres y responsables. Y aquí subrayo esto, libres y responsables. Esta capacidad que tenemos de elegir y responderle a la vida con sentido. Desde aquí, en esta definición, vamos comprendiendo lo que es la logoterapia, pero es profundizar, en este curso vamos a profundizar lo que es persona, lo que es sentido, lo que es vida, lo que son valores, lo que es la libertad y la responsabilidad, para poder integrarla y vivirla plenamente. Muchas veces vamos pensando, ¿no? Como más sobre todo los que nos dedicamos en esta área de las adicciones, cómo poder acompañarla a las personas en este proceso del tratamiento de las adicciones o cómo prevenir a los niños y a los jóvenes en este problema de las adicciones. Pero hoy es una oportunidad de vivirlo para nosotros mismos. Entonces también en este curso te invita a que puedas hacer tuya la logoterapia, que puedas tener esta vivencia de vida, esta vivencia de decir, vivo una vida con sentido, vivo una vida muy logoterapéutica, ¿no? Poder integrar todos estos conocimientos, porque la logoterapia también es una filosofía de vida, y lo iremos viendo en el curso. Cómo la logoterapia te ofrece una filosofía de vida que te va guiando y te va ayudando para poder encontrar este camino, el caminar una vida con sentido. Entonces, en este curso también no nada más somos los profesionales de las adicciones, sino también las personas, los humanos. Estas personas que estamos viviendo una situación como nunca hemos vivido y como ni siquiera nos imaginábamos que pudiéramos vivir. Entonces, en el curso también es abrir nuestro corazón, poder abrirnos y poder darnos cuenta qué estamos viviendo, qué está pasando con cada uno de nosotros para poder integrar la filosofía también a nuestras propias vidas. Que llegue la logoterapia a nuestros corazones y una vez que nosotros lo vivamos y sepamos y sintamos cómo es esto, pues desde ahí podemos transmitirlo a los demás. Entonces vemos que también es una filosofía de vida que nos va guiando de cómo vivir una vida plena, llena de sentido. La logoterapia es una psicoterapia que parte de la dimensión espiritual, como les decía, y se dirige hacia ella, hacia la dirección espiritual. La logoterapia es acompañar a las personas a realizar acciones valiosas llenas de sentido. Y si nos vamos a esto, a realizar acciones valiosas, a veces, y no sé si lo que a veces nos ha pasado como seres humanos, que no sabemos qué hacer. Nos cuesta trabajo tomar decisiones y nos cuesta trabajo tomar decisiones significativas. Por lo tanto, también la logoterapia es acompañar a las personas a que vaya descubriendo qué acciones valiosas va a realizar desde su espiritualidad. Porque vamos viendo que muchas veces vamos tomando decisiones porque nos dicen, porque es lo que debemos, porque así nos los plantearon. Justamente estaba platicando ayer con una persona que le decía que su proceso de recuperación lo llevaba todavía desde la represión y no desde la aceptación. Y eso es lo que me he encontrado con muchas personas que sí pueden llevar inclusive años de recuperación sin consumir nada, años en este proceso, pero lo hacen desde una represión, desde no debo de consumir, no puedo consumir, no debo consumir, desde una represión, desde una obediencia, tal vez, pero no desde una convicción, desde una aceptación.
Y entonces, esto es otra de las cosas. Si estamos realmente metiéndonos desde la logoterapia a profundidades, a nuestra dimensión espiritual, también es poder empezar a vivir en esta convicción de que estos son mis valores y poder acompañar a las personas a que puedan integrar su proceso de rehabilitación, su proceso de habilitar su dimensión espiritual, este proceso de rehabilitación como un proceso de convicción y de aceptación, como un proceso valioso de realizar acciones valiosas y que no se queden únicamente en la obediencia o en la represión de no poder consumir, sino más bien se queden de no consumo porque es mi convicción, porque es la aceptación de la enfermedad, pero como aceptando la enfermedad, que es una enfermedad del cuerpo y de la mente, también saber que tiene la posibilidad de vivir plenamente una vida con sentido desde su libertad y su responsabilidad, actuando con base en sus propios valores. Creo que la logoterapia llega perfectamente a complementar estos procesos y estos tratamientos de las adicciones y que nos quedamos cortos si no le metemos esta cuestión existencial espiritual. ¿Y por qué hablo existencial espiritual? Porque la logoterapia está considerada más como una psicoterapia existencial, en el sentido que Viktor Frankl tiene todos sus fundamentos de la creación de la logoterapia con base en la filosofía existencial, con base en la filosofía existencial del siglo XIX, principios del XX, y ahí empieza a unir y toma de un filósofo y toma de otro filósofo, ¿no? Y toma de Heidegger y toma de Martin Buber y toma de Jaspers y toma de Max Scheler, y lo iremos viendo en el curso, cómo fue tomando de diferentes filósofos ciertas cosas para crear la logoterapia. Y por eso les digo, la logoterapia es una filosofía de vida, porque pues tiene una base filosófica y a veces se acerca más a esta filosofía que a la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología se va en un nivel mental y la logoterapia se va más a un nivel espiritual, existencial. Entonces es considerada una psicoterapia existencial espiritual, donde acompaña a las personas a habilitar el espíritu que en las adicciones se ha visto bloqueado. Que en las adicciones está bloqueado y al bloquearse la dimensión espiritual, pues se queda la persona viviendo o sobreviviendo desde el cuerpo y desde la mente y no habilita la dimensión específicamente humana. Entonces, por eso les digo que es un gran complemento, porque justamente lo que va a hacer la logoterapia, pues va a acompañar a habilitar esa dimensión específicamente humana, que es la espiritualidad, que se vio bloqueada por el consumo de sustancias y por la adicción. Cuando otros especialistas van a ir trabajando, no sé, desde la mente, la terapia cognitivo-conductual, la parte médica, se va a ir trabajando en otras áreas, pero nosotros desde la logoterapia iremos trabajando la parte espiritual, habilitar, rehabilitar la espiritualidad. En este curso lo que vamos a ir viendo van a ser justamente los conceptos básicos de la logoterapia. Este curso los invita a irse introduciendo en lo que es esta filosofía y esta psicoterapia, esta tercera escuela de psicoterapia de Viena, y conocer los conceptos básicos de la logoterapia desde la visión antropológica de cómo ve al ser humano, qué es cuerpo, qué es mente, qué es espíritu, desde ahí, desde una visión antropológica, como también iremos viendo los fundamentos de la logoterapia, de cuáles son los procesos y cuáles son los pasos para poder llegar a vivir una vida plena, llena de sentido. Porque no es, como ustedes y muchos de ustedes sabrán, los que se dedican a estos y los que viven la vida plenamente, no sabrán que el cambio no es de hoy quiero cambiar y ya mañana cambiar, ¿no? Es un proceso. Y entonces la logoterapia también nos invita justamente a entender este proceso y nos da una pauta para decir cómo le vamos a hacer para poder vivir una vida llena de sentido.
Y entonces profundizaremos en el curso sobre lo que es la libertad de voluntad, la voluntad de sentido, el sentido de vida, como los fundamentos de la logoterapia. Aquí también en el curso empezaremos a ver lo de los propios valores, cuáles son los valores que nos van a llevar a vivir una vida con sentido, cómo voy a habilitar la parte espiritual, estos valores vivenciales o los valores de creación o los valores de actitud con los que iremos viendo cómo vivir una vida llena de sentido y cómo acompañar y cómo transmitir todo esto. Veremos también en el curso justamente cómo darle sentido al sufrimiento. Y la logoterapia nos va a ir guiando para darnos cuenta cómo podemos darle sentido al sufrimiento por el cual estamos pasando. Porque en menor o mayor grado, pues las personas en la actualidad estamos viendo pérdidas. Y no podemos ser insensibles ante los otros que están sufriendo, que están llorando en estos momentos por la muerte de algún ser querido. No podemos ser insensibles ante las pérdidas que están pasando personas en cuanto a su trabajo, en cuanto a su salud, en cuanto a todo lo que se está viendo en estos momentos. Entonces, veremos, la logoterapia nos ofrece justamente desde esta visión humana de poder darle sentido al sufrimiento a través de esta filosofía. Así también veremos cómo poderle dar sentido a la culpa, porque Viktor Frankl nos dice que la culpa es una de las situaciones más trágicas del ser humano. Y nada más recordar cómo se siente vivir con culpa, ¿no? Este peso, esta vergüenza, este vivir con culpa, y es un tema en las adicciones. Muchas veces las personas con adicción pueden estar ya en un proceso de recuperación, pero siguen viviendo esa culpa, siguen pagando culpas, como muchos de mis pacientes me dicen, siento que todavía hago esto para pagar la culpa del consumo, ¿no? Entonces, aquí la idea es poder vivir sin culpas, porque si llegamos a vivir sin culpas, es que estamos viviendo responsablemente. Estamos respondiéndole a la vida desde nuestros propios valores, desde nuestra propia conciencia espiritual. Entonces también veremos el trabajo de la culpa, cómo darle sentido a la culpa y por último también cómo darle sentido a la muerte. La muerte que indudablemente todas las personas vamos a morir, unas antes, unas después, ¿no? Y ahorita en la mañana que estaba escuchando unas noticias de que una persona había muerto en un accidente automovilístico y yo decía, híjole, cuidarse tanto del COVID y uno no sabe realmente cómo va a morir, ¿no? Entonces yo decía, esta persona que se cuidó tanto de no salir, sale a la calle, tiene un accidente automovilístico y muere. Y entonces todos los seres humanos vamos a morir. Y es qué tan preparados estamos para ese momento, qué tanto sentido le estamos dando a nuestra propia muerte. Porque dice Viktor Frankl, las personas que le dan sentido a su muerte, le están dando sentido a su vida. Porque como sabemos que vamos a morir, entonces hoy voy a vivir. El día de hoy que estoy viva, voy a aprovechar para vivir plenamente y voy a vivir una vida con sentido. Ya no voy a ir desperdiciando mi vida, ya no me voy a ir sobreviviendo, sino cada momento de mi vida lo voy a vivir plenamente. Esto es cuando me doy cuenta que soy un ser finito. Por lo tanto, iremos viendo este tema del sentido de la muerte. Y también veremos lo que es la autotrascendencia, cómo trasciendo, cómo dejo algo de mí en el otro para que aún después de mi muerte pueda decir que mi vida tuvo sentido.